Seguimos adelante en este estudio de fundamentos firmes. Ya estamos en lección 32 y como siempre comenzamos con unas preguntas de repaso. Ah, Comenzando con ¿qué dijo Zacarías sobre lo que haría el Salvador venidero? Recuerda que hablamos de Zacarías, Elizabeth, que tuvieron a Juan el Bautista, pero Zacarías dijo algo sobre este Salvador que su hijo iba a anunciar. Dijo que cumpliría todas las promesas que Dios le había hecho a Abraham, Isaac y Jacob, y también las que hizo a través de los profetas. Iba a ser el cumplimiento de todo eso, este Salvador venidero, desde ese punto en la historia. Y le enseñaría a su pueblo el camino para ser rescatados de Satanás, del pecado y del castigo eterno por el pecado. Este iba a ser el Salvador, por el perdón del pecado. Um, y como dice en Génesis 3, dándole a Satanás y su autoridad y influencia una herida mortal. Y sería como el sol naciente, le daría luz a aquellos que estaban en la oscuridad. ¿Quiénes son ellos? Pues todos nosotros. Esto quiere decir que el Salvador guiaría a las personas por el camino para ser rescatados del miedo y de la muerte. Dos cosas que fueron iniciados por el pecado de Adán y Eva. Rescatados de eso, nosotros podemos participar en ese rescate, en ese luz, y sacado de la oscuridad, salvo del pecado. Como supo Zacarías lo que haría el Salvador? Recuerda que estudiamos eso, leímos lo que él sabía, que nosotros también podemos saber. Él leyó y creyó lo que Dios había dicho por medio de los profetas, lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, aún por lo que escribió Moisés. Zacarías sabía eso. Hay muchos salvadores diferentes para las personas de otras partes del mundo. ¿Jesús es el único salvador o hay otros? Según la Biblia, pues no hay otros. Dios envió un Salvador para el mundo entero. Y ese principio de una manera de ser salvo se encuentra por toda la Biblia. Dios habla, Dios comunica, Dios da instrucciones. Y si alguien sigue esas instrucciones nada más, se puede ser salvo de alguna circunstancia o peligro en el Antiguo Testamento. Entonces, ese principio corre por toda la Biblia y no es de ninguna sorpresa que Dios da una manera de salvarse por un solo Salvador. ¿Qué significa el nombre de Jesús, el Cristo? Cristo es un título. Jesús es su nombre. Su título, ese título, tiene varios, pero ese título quiere decir el ungido, el escogido para cierta obra especial, el apartado, el que tenía algo que hacer muy específico y grande. ¿Para cuáles tres funciones especiales apartó Dios a Jesús? Tres funciones especiales. Recuerda de la última lección, tres cosas que Jesús iba a hacer. Envió a Jesús para ser su mayor profeta, mayor y último, la última palabra sobre nuestra relación con Dios. También el gran y último sumo sacerdote, el rey para siempre. Entonces, por Jesús, nosotros no necesitamos más información, como los profetas comunicaron información que Dios quería que comunicaran. No necesitamos nada más que el mensaje de Jesús para arreglar nuestro problema del pecado. Sacerdote, no necesitamos otro sacerdote después de Jesús, el último sumo sacerdote. No necesitamos otro intermediario. Jesús es todo lo que necesitamos. Y no hay otro rey, no hay otra autoridad
igual o encima de Jesús y va a ser ese rey um, para toda la eternidad, el último rey, el gran rey, no va a haber nadie más. ¿Qué significa la palabra Mesías? Ya miramos el título de Cristo, como está aplicado a Jesús. Ahora en la palabra Mesías, como aplicado a Jesús. Pues es la misma palabra, pero en dos idiomas distintos. Significa lo mismo que la palabra Cristo. Mesías es la palabra hebrea, Cristo es la palabra griega. Los judíos más que todo dicen Mesías. Los cristianos, después de la vida de Cristo, en el idioma griego, nosotros decimos Cristo. Pero podemos decir los dos. Los cristianos pueden usar los dos. Mesías o Cristo. Los judíos hasta ahora Mesías nada más. Esta lección 32. Dios cumplió sus promesas al dar a Jesús el libertador, el prometido, el salvador de todas las promesas en el Antiguo Testamento. Entonces comenzamos. El libertador, el salvador, Jesucristo, es la misma persona. Hemos estudiado mucha historia, la que se encuentra en la Biblia, y esa historia realmente es la historia de Dios y cómo interactuó entre la humanidad. Y Cristo es el centro, el enfoque de toda esa historia. El Antiguo Testamento estaba mirando más adelante y nosotros miramos atrás al evento de la llegada y la vida de Jesucristo. Aún, muy interesante, les pregunto, ¿por qué estamos nombrando este año 2019? ¿Por qué ponemos ese número 2019 o cualquier año en el cual está cuando me está mirando este estudio? ¿Por qué ese número? Pues ese número, nuestro calendario moderno está diseñado sobre la venida de Jesucristo y nadie hace el negocio en todo el mundo sin usar ese calendario. Muy interesante. Me gusta mucho esa idea que usamos ese momento en la historia como el base para el calendario. Entonces entramos otra vez en la historia. Tenemos José. Y ya tuvo un gran problema. Dice en Mateo 1, 18 y 19, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo, no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Entonces María, comprometida, pero no había estado con José todavía como marido, ella se encontró embarazada. ¿Y qué se imagina en esos casos? Y es importante reconocer qué está pasando aquí, a poder valorar el ejemplo y la fe de José. Dice que era un hombre justo, era un hombre que creía a Dios, era un hombre que quería obedecer, que quería andar en la bondad y la justicia y el amor, quería todo eso. Pero podía legalmente denunciarla y matarla. Eso fue la ley, la consecuencia de acostarse una mujer con otro hombre que no es su marido. Pero decidió romper el compromiso en silencio. Así dice ahí, eso fue su deseo en ese momento. Y llegamos a la historia de José y María en el comienzo de este estudio. El ángel de Dios le explicó a José. O sea, Dios sabía todos los detalles, sabía cómo iba a reaccionar José, porque
Normalmente nunca pensamos que una virgen va a estar embarazada. Concluimos que estaba con otro hombre. Um, pero María nunca estaba con otro hombre, era virgen, nunca se había acostado con un hombre para hacer el sexo, pero se embarazó por el mismo Espíritu de Dios. Descendió um, y la hizo embarazar. Pero lo que estaba pasando es que el Hijo de Dios, Dios el Hijo, estaba creciendo dentro de ella. Y él puso carne humana. Este ser humano, este hombre, este Jesús, el libertador, el prometido, con una mamá humana. Entonces Dios en eso no iba a permitir que José se separara de María. El plan de Dios fue escoger a José para ser el padre, el que cuidaba a Jesús en la tierra. Y mandó un ángel a explicarlo en Mateo 1, 20 a 23. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta Isaías, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Eso fue toda la comunicación sobre este momento a José, y fue de Dios, plan de Dios. Comunicó a José para cumplir su propio plan. Y eso se encuentra, lo que leí en Mateo 1:23, se encuentra en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y también dice ahí en Isaías, le pondrán por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y vamos a ver, vamos a estar mirando este cuadro de profecías. La profecía. Y esta profecía tuvo dos cumplimientos. Isaías tuvo un hijo por una mujer que en el momento de la comunicación era virgen, no tenía hijos, pero el cumplimiento final es de verdad, una virgen va a dar a luz. Ha nacido de una virgen Jesucristo. Y el cumplimiento en Mateo 1, 18 a 25. Todo lo que estaba ocurriendo se encuentra en Mateo ahí. Nombres del libertador. Y hay varios nombres de Jesús. Primero es su propio nombre. Y eso quiere decir Jehová es Salvador. Cristo, un título, quiere decir el ungido. Y Emmanuel, ya que lo que acabamos de leer, Dios con nosotros. Jesús es el Cristo, Jesús es Emmanuel, Jesús es el ungido, Jesús es Dios el Todopoderoso con nosotros. Y hay otros nombres de Jesús, otros títulos. Él, como es Dios el Todopoderoso, hay muchas maneras de expresar cómo Él es. ¿Y qué es lo que hizo? Y Dios se acuerda de sus promesas. Nació de una virgen. Y ya miramos algunos títulos y nombres de Jesús. Pero todo esto quiere decir que este niño que nace será Dios mismo, enviado a la tierra, nacer como un niño y vivir con las personas en este mundo. Pero hay que recordar, ya miramos este tema, el tema de la Trinidad. Dios es tres personas. Es Padre,
es Hijo, es Espíritu Santo. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Eso es el único Dios. Difícil de captar todo eso en nuestras limitaciones humanas, pero eso es lo que Dios, lo que comunica la Biblia. Um, Hay muchísimas cosas que nos llevan a esa conclusión. Entonces, Dios por el ángel comunicó a José y José reaccionó, dio una respuesta, 1:24 y 25. Cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Tomó consigo a María como su mujer, la conservó virgen hasta que dio a luz a un hijo. Le puso por nombre, como Dios había comunicado, le puso el nombre Jesús. Era creyente y la evidencia es que recibió algo de Dios y dijo, tú tienes razón, Señor, eso es para mí, te creo. Hizo lo que el Señor dijo. Y hay que recordar aquí, el enfoque es Dios está cumpliendo su plan en mandar este Salvador. Usó varias personas y hay que tener cuidado de no levantar a nadie más arriba de lo apropiado. Hay que levantar a Jesucristo al lugar máximo. Y cada persona que Dios usa es igual que cualquier otra persona que le cree. Y son escogidos porque Dios quería. Eran todos pecadores. Y Dios quería usarlos para mandar al mundo el hombre que no era pecador. Jesucristo. Jesucristo, levantamos a Él, magnificamos, glorificamos a Él. Declaramos su grandeza y la grandeza de nadie más. Seguimos adelante. Los magos buscaron a Jesús en Mateo 1 y 2. Dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios o magos del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Unos magos, unos sabios llegaron de lejos buscando a este rey que había nacido. Pero Herodes nació hace muchos años. Estaban buscando a alguien nuevo. Este rey no quería. Pero nació en Belén. Y otra vez, Miqueas, profecía del Antiguo Testamento. Pero tú, Belén, Efratá, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. O sea, el mismo ser de esta persona es de la eternidad pasada. No tiene comienzo. Desde los días de la eternidad, esta persona que iba a nacer. Y los judíos sabían que esta profecía hablaba de su Mesías, el gobernante de Israel. Tiempos antiguos, días de la eternidad. ¿Cómo podemos llegar a una conclusión fuera de lo que Jesús es Dios? No es posible por lo que está escrito en la Biblia. Otra vez, profecía, Miqueas 5:2, nacido en Belén y cumplido en Mateo 2:1. Profecía y su cumplimiento. Entonces, estos sabios hablaron con Herodes, el rey, y él tuvo miedo, celos. Mateo 2:3 y 4 dice, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él, porque estos magos, estos grandes hombres especiales estaban buscando otro. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, y averiguó de ellos
dónde había de nacer el Cristo, o sea, el Mesías. Ellos sabían y le van a dar una respuesta. Él fue a las escrituras o a las personas que sabían las escrituras. Y este rey Herodes se turbó, dice ahí, igual que el faraón de Egipto en la época de Moisés. No quería que nadie gobernara sobre él. Tenía miedo de perder su posición como rey cuando este bebé se convirtiera en un hombre. Y en 5 y 6 de capítulo 2. Y ellos le dijeron, entonces estamos hablando aquí de los escribas y los sacerdotes. Ellos sabían las escrituras. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Cuál profeta? Miqueas. A ver, ¿en cuál estamos? Oseas. Ellos sabían. Tú, Belén, en tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Ellos sabían que Dios había comunicado algo y informaron al rey. Y aunque las escrituras hablaron de este rey, este Herodes no quería. Mateo 2, 7 a 11 dice, entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ello determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María. Postrándose, lo adoraron. Y abrieron sus tesoros y le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Encontraron a Jesucristo. Y les hago una pregunta. ¿Estaba bien que los magos adoraran a Jesús? Dios había escrito en la ley, en el Antiguo Testamento, que solamente se puede adorar a Dios. ¿Creen que Dios estaba enojado con estos hombres por adorar a Jesús? ¿Estaban equivocados? Pues claro que no estaban equivocados. Estaban haciendo bien, porque Jesús es Dios. Hubiera sido pecado adorarle si no fuera Dios. Estaba bien. Jesús es Dios y hombre. La advertencia de Dios a los magos y a José. En Mateo 2, 12 a 15, dice, y habiendo sido advertido por Dios en sueños que lo volvieran a Herodes, que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Levantándose otra vez, José, hombre de Dios, creyó el mensaje de Dios y se fue. Levantándose José, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumplieran lo que el Señor habló por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Otra vez, otra profecía se encuentra en Oseas, lo que acabo de leer. Oseas 1. Ok, entonces, de Belén, lo que está al sur de Jerusalén, se fueron de ahí y fueron a Egipto, hasta el sur de Israel a Egipto, y ahí quedaron un tiempo José
su esposa María y su hijo Jesús. Y todo eso según el plan de Dios que Dios había comunicado siglos atrás. Dios les comunicó. Ellos debían saber todos estos detalles porque estaba escrito. Después de un tiempo, otra vez la profecía, refugiado en Egipto. Cumplimiento, Mateo 2:14. Profetizado siglos atrás, muchísimos años atrás. Cumplido muchos años antes del hombre que vivió, ese Oseas. José, María y Jesús regresaron a Nazaret. Entonces, después de la muerte de ese rey que quería matarle, regresaron. Mateo 2, 19, 23. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a Josué en Egipto, diciéndole, otra vez, José, recibiendo comunicación de Dios, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose José, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel, pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, otra vez, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en la ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. De nuevo, él será llamado Nazareno, porque vivió en el lugar de Nazaret. Y otra vez, ahí está el pueblo de Nazaret, al oeste, suroeste de la mar Galilea. Pero todo eso por el plan de Dios, por lo que él había comunicado a José. Y él era un hombre que creía, tenía fe en Dios y obedeció el mensaje del ángel. Y Jesús creció en Nazaret. Lucas 2:40 dice, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría y gracia de Dios, y la gracia de Dios estaba sobre él. Se convirtió en un niño de carácter perfecta. Nunca pecó. Siempre obedecía a su Padre eterno y sus padres terrenales. Obedecía los 10 mandamientos. No nació pecador. Era perfecto. Obedeció a Dios de manera perfecta. Recuerda que el pecado pasa del Padre y Jesús no tuvo Padre terrenal. Esta ilustración ilustra eso mismo. De Adán heredamos esa tendencia de pecar, ese pecado con el cual nacimos nosotros. Todos los descendientes de Adán, fuera del hombre Jesucristo, porque no nació con un padre humano. Dios es su Padre. Dios Santo dio su Hijo Jesús, y es Hijo de Dios, y es santo, y es sin pecado. Eso es su persona, su carácter, es lo que Jesús es. Y Él es santo, ese hombre es santo. Así nació, así creció, así murió, así va a ser por toda la eternidad. Así ha sido por toda la eternidad. Entonces creció hasta convertirse en un hombre adulto. En 52 del capítulo 2, Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Obedecía a Dios y andaba bien con los demás. Podía ser el mejor amigo de uno aquí en la tierra. Era un hombre que estaba sin pecado, completamente justo, bondadoso, amaba a las personas, odiaba el pecado, creció bien, un vecino perfecto, un compañero perfecto,
fiel en todo lo que hacía, siempre cumplía su palabra. Entonces tuvo favor, el favor de Dios y tuvo favor de los hombres. Y unas características de Jesús se encuentra en Isaías 11:2. Y reposará sobre él el Espíritu Santo del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. O sea, gran respeto, honra, reverencia tuvo para su padre, y todo el mundo podía ver eso si conocían a Jesús en la tierra. Eso fue su estilo de vida, su manera de comunicar, todo lo que era. Isaías 11:2, algunas de sus características. Lucas, cumplimiento de su carácter. Lucas 2:52. Vamos a seguir mirando este cuadro de profecías. Entonces, vamos a concluir este estudio. Este bebé en el pesebre era Dios mismo, Dios el Hijo de Dios. Y es hombre, y es el libertador y salvador de los hombres. El prometido del Antiguo Testamento ya había llegado después de miles de años, desde la primera vez que Dios dio la promesa. Dios no está controlado por el tiempo. Dios cumple su plan, cumple sus promesas. Llegamos a un pasaje, vamos a leer un pasaje, 2 versículos, que nos da dos aspectos de nuestra vida, dos opciones realmente. En Jeremías 17 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es. Vamos a confiar en el hombre, lo que dice el hombre sobre las cosas espirituales, sobre la vida humana, o vamos a confiar en lo que Dios mismo ha comunicado en su palabra en forma escrita y en forma viva en la persona de Jesucristo, el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Dos opciones, dos versículos muy importantes para el ser humano. Ahí vamos a terminar este estudio y vamos a seguir en la vida de Jesucristo, ver muchísimas cosas que hizo y que comunicó. Y va a ser muy interesante seguir en este estudio. Vamos a examinar detalles de la persona de Jesús.